Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer este video porque muchas personas me preguntan muchas veces en qué lengua yo canto o los títulos que pongo de los temas. Y es como un video explicativo en realidad para que entiendan porque, o sea, el arte que yo hago es un arte que bajo desde otros planos sutiles de la creación de Dios, ¿no? Muchos dirán, pero ¿a qué se refiere esto? En realidad es el mundo paralelo, o sea, de los mundos mágicos, los mundos que también creó Dios, que es el mundo de las hadas, los unicornios. Digamos que es como la dimensión de los cuentos de hadas. Esa dimensión que está existiendo hace tantos, pero tantos, tantos y millones de años como la realidad humana. A ver, es así. La realidad humana es la tercera dimensión, es esta dimensión que nosotros estamos acá. Y también está la realidad mágica, que sería como un mundo paralelo. Al reconocer que somos materia y que también somos vibración y que tenemos un alma y que estamos en el todo, tenemos el don de encarnar otros cuerpos dimensionales. En el caso mío, como yo soy una persona tan andrógina y soy una persona así con una energía lunar tan grande, tengo muy en el consciente mi cuerpo femenino. O sea, estoy acá sentado, soy un hombre, me llamo Ati, pero también soy consciente de que acá está el cuerpo femenino de mi cuerpo dimensional totalmente femenino por las energías que absorbí a lo largo de mi vida, femeninas, en ese plano del cuento de hadas. O sea que yo sería este chico que viene a traer una conciencia, ya sea desde el canto, del arpa o lo que fuese, de ese mundo mágico al cual llega a la mente humana desde un lugar como cuento, por ejemplo. En ese plano dimensional, encarnando esta realidad, donde yo soy como esta chica medio andrógina, que es una chica unicornio, no sé si la conocen de la película El último unicornio, bueno, esa chica en el plano dimensional soy yo. Y tengo el lenguaje de ese plano dimensional. Entonces lo que yo hago es hacer traducciones, o sea, paso del castellano al lenguaje que se habla en este tipo de planos, ¿no? Que son planos más elevados, como figura en la Biblia, que bueno, es un libro sagrado de la humanidad, si bien ha sido muy transgredido a través de las traducciones y todo lo que se ha hecho. Jesús de Nazaret hablaba las lenguas, o sea, sagradas de Dios, que son las lenguas multidimensionales, tanto en los planos superiores como en los planos inferiores, que ya sabemos, bueno, son los infiernos y demás. El plano de los cuentos de hadas que llega a la mente humana es un plano superior, un plano mucho más sutil. Las hadas son mucho más delicadas, o sea, son mucho más etéreas, manejan otro tipo de vibración, al igual que los unicornios. Y bueno, y también entrando en la parte un poco medio densa de este mundo mágico, podemos encontrar figuras no del bajo astral, pero sí figuras un poco más densas, como los trolls, los dragones, las brujas y todo lo que también constituye lo que sería la realidad del cuento de hadas. Lo que yo hago, como les explicaba, al momento de cantar, encarno mi cuerpo dimensional femenino y lo paso a la tercera dimensión. Entonces cuando toco el arpa, canto en estas lenguas mágicas y revivo un poco toda esa ancestralidad perdida por el ser humano a través de, bueno, de mucha limpieza espiritual que hice en mi vida, mucha limpieza del espíritu, hice muchos exorcismos de la tercera dimensión, o sea, escupí muchas entidades y muchas cosas que estaban pegadas a mi cuerpo astral y de esa manera pude encontrarme con la realidad dimensional de lo que yo soy, o sea, en otra realidad. Entonces, por ejemplo, este es un libro que me gusta mucho, que es el de Hadas de Brian Froud. Y Brian Froud es un gran dibujante que ha traído la magia del mundo de las hadas, de los goblins y demás, a una película muy conocida, como por ejemplo la de Laberinto y la de El Cristal Oscuro. Esta realidad que Brian canaliza con su mente es un mundo totalmente tangible y real como este. Desde el momento que nosotros somos luz
Y nadie sabe cómo la luz se convierte en sangre, en huesos, en piel, en ojos, en voz, y todo lo que tocamos pasa a ser esencia, pasa a ser percepción multidimensional y pasa a ser absoluta magia. Entonces, desde esa misma concepción que nosotros no sabemos cómo pasa y que el que lo está haciendo es Dios, que es una energía masculina y femenina y es el todo, ya directamente no podemos negar a Dios porque somos una pequeña célula o un pequeño fractalcito de Dios. Lo mismo pasa en el mundo paralelo de las hadas o de estos seres que son seres más sutiles. También son luz, también están constituidos de la misma materia onírica con la cual se constituye nuestra ropa, nuestra piel, nuestros pelos, todo lo que somos, el mismo polvo de estrellas y la misma materia mágica con la cual Dios hace llegar a ese mundo mediante visualizaciones. Por ejemplo, si yo visualizo un unicornio, lo estoy viendo con sus pelos, sus crines, sus ojos, sus órganos, todo. Ese unicornio está existiendo en ese reino sagrado. Entonces ahí desde ese momento no es imaginación, estoy canalizando una realidad paralela. Esa realidad paralela que entra a mi mente o en la mente de Brian hace que este genial dibujante dibuje, por ejemplo, seres como estos, que los está canalizando y que están existiendo en ese plano dimensional absolutamente. Bueno, desde esa realidad, yo al haber pasado esa realidad, que para un psiquiatra sería un delirio fantástico o todo ese mambo, en realidad estuve limpiando mi espíritu, haciendo exorcismos de mi cuerpo dimensional, y mi cuerpo de la tercera dimensión en este momento está haciendo una metamorfosis hacia una androginia, que sería el andrógino lunar de la creación, ¿no? Desde esa realidad, por ejemplo, si yo leo, el cuerpo férico comprende los más excelentes estados de la materia física. Cuando las hadas son visibles, lo son a nivel etéreo, un estado más sutil que el gaseoso. Yo lo que hago es, leo primero en español, luego activo mi cuerpo dimensional femenino, me pongo más consciente de la parte femenina, interior del holograma interno, porque somos luz y somos varios hologramas, mamá, papá, hermanos y todo, hasta que llego al holograma primo, limpio del femenino, dimensional, y empiezo a leer. El crioter fisastrio scafriate, las miasas y fioritates rifate la misrio firiatisiatera, criate las friatas triatis y fioritas, les triatini fiotre o triatre, anestrisuditot, miats rifiotre, que rastas y firojorat. Entonces empiezo a leer desde ese cerebro multidimensional. Entonces tengo un lenguaje que pertenece a un cerebro paralelo, porque este sería el cerebro humano, donde yo me llamo Ati, donde, bueno, toco el arpa, con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con la sociedad, con mis amigos y con todo, con una conformación psíquica humana, pero cuando accedo al otro mundo dimensional, que sería el mundo paralelo, como por ejemplo el que muestra Chiara Bautista en sus dibujos, ¿no? Que muestra ese paralelismo multidimensional, o otros grandes dibujantes, en esa realidad dimensional existe un cerebro multidimensional que yo también estoy encarnando. Entonces mi cuerpo dimensional tiene un lenguaje y es increíble, es una experiencia absolutamente hermosa para el espíritu, porque uno está, o sea, conectado no solo con la realidad humana, sino con esa realidad mágica que desde chicos quizás perdemos, que está en los cuentos de hadas, y esa esencia se va ensuciando, se va como arruinando, con tantos problemas, tantos miedos y tantas cosas, y bueno, empezamos a despertar hacia otra realidad. Eso que yo hago, que son eructos, son liberaciones energéticas de ese cuerpo que quizás por estar en este plano se carga de tanta densidad, ¿se entiende? Es un cuerpo más sutil, pero al traerlo a la conciencia es como les dije, como si yo estuviera acá sentado y acá también estuviera, o sea, Asrai, que es ese cuerpo dimensional que en lenguas Ati significa Asrai. Para los hebreos la H es la unión entre dos mundos, ¿no? Es el puente paralelo de los dos mundos. Así que bueno, sería algo así, miren. Por ejemplo acá, otra frase. Dice, la teosofía reconoce al mundo de las hadas como parte de un mundo espiritual, generalmente oculto, que coexiste con nuestro mundo físico. Bien, si yo tengo que traducir esto, lo paso nuevamente a mi cerebro multidimensional,
hago la conversión entre el cerebro mío del castellano, que es cuando yo salí del útero de mi mamá, me dijeron hola, mamá, papá, Ati, y todo eso fue cargado de toda una información, de un lenguaje humano, lo paso a ese cerebro y a su vez activo el otro cerebro multidimensional, hago la gran conjunción de ambos hemisferios del cerebro, porque acá soy una chica y acá soy un chico. En la dualidad, el cerebro se incorpora, espíritu, materia, y genera la comunión del Espíritu Santo, lo que sería con lo que nosotros somos en nuestro interior. Entonces sería Liatra sifiotriatria, resifotidit albriuch. No, esa ese es otro idioma. Ahí estoy canalizando otra altura sonora del espíritu. Sería La trisifiatria racarasrutera albriocto de las friatas, creame prasoti de un briocto fritati, shastrifatri vatri, ascrusato, craxifate, eniastre briocto friastrifiat. Bien, es un ejercicio bastante complicado porque también no solamente tenemos esa realidad dimensional, sino también tenemos cuerpos en todos los mundos paralelos. O sea, tenemos cuerpos en los planos astrales elevados, que son cuerpos angélicos, como también tenemos cuerpos, o sea, en los planos inferiores. Y también al ser la esencia del todo, podemos atravesar los objetos, podemos conectarnos con los elementos. Por ejemplo, a mí me pasa que hago crecer el fuego, bueno, hablo en lenguas, quiebro los cristales de cuarzo, un montón de cosas que son súper mágicas y que se empiezan a activar una vez que nos convertimos en seres multidimensionales. Por ejemplo, si yo activo otro nivel de la lingüística del espíritu, puedo hablar también lenguas que remiten a las lenguas que son quizás un poco más como las lenguas arameas o las lenguas que se hablaban antiguamente los apóstoles o demás. Entonces la misma frase, que era la teosofía reconoce el mundo de las hadas como parte de un mundo espiritual generalmente oculto que coexiste con nuestro mundo físico. Entonces yo lo paso a la otra lengua, sería Susifactijuri tanajishatri yandrifiuti bajatriya sijuria pratu sofirat en busifatu crisitiriati ascufuri tatekshukribat en nujuturiasti jurik tindiruti bactishutidet. Entonces voy pasando a otras lenguas. Entonces voy elevando mi espíritu a diferentes planos de encarnación de lo que yo estoy encarnando multidimensionalmente. Entonces yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Si de repente estoy despierto mediodía y después estoy durmiendo otros 8 horas o 9, y en esas 8 horas o 9 mi mente vuela hacia un plano onírico, en un estado nocturno, quizás lunar o sombrío, de lo que realmente somos en otros planos dimensionales, ¿no? Da como para pensar cuál es realmente la realidad. Bueno, con mi música lo que yo hago a través del arpa, a través del canto y las cosas que yo canalizo y demás, es bajar un poco todo esto ancestral perdido para renovar en la mente humana ese espíritu interior que pertenece a ese plano dimensional donde los cuentos de hadas son tan reales, donde existe una Rapunzel en una torre, o sea, con un cabello que cae, donde existe, o sea, una planta de habichuelas mágicas que crece y un gigante con una garza pone huevos de oro, o no sé, un Hansel erizo. Entonces de repente toda esta información que está en ese plano dimensional nos da la opción de desnaturalizar la vida, ¿no? El gran problema nuestro es que naturalizamos la vida. Entonces vemos una semilla caer en la tierra y crece un árbol que danza con el aire, con el viento, que se está moviendo porque está vivo, y pensamos de repente que eso sea, que no tiene magia, o que sí, qué lindo el arbolito, pero lo naturalizamos. Y de repente cuando vemos un cuento como el de Jack y las habichuelas mágicas, nos damos cuenta de que esa magia está existiendo en otro plano y nos da la ilusión, por así decirlo, ilusión, de lo que sería una vida perfecta en el cuento de hadas, en lo que sería la concepción del amor, o de esa magia que hace crecer esa planta enorme, donde arriba hay un gigante o demás, rodeado de toda esa magia ancestral. Entonces, bueno, volver un poco al cuento de hadas nos conecta nuevamente a lo que somos en realidad, ¿no? Es un tema bastante interesante porque de esa forma empezamos a ver al árbol crecer y nos empezamos a decir qué loco que de una semillita de repente crezca una planta hermosa que danza con el universo, y esa planta no deja de ser polvo de estrellas porque salimos de una explosión solar
en un cosmos impresionante. Así que bueno, es un poco esa realidad lo que empezamos a despertar. Quizás después vaya subiendo un poco más de videos, pero bueno, para que más o menos este lenguaje les sea familiar y lo tengan un poco en su cabeza, voy a leerles un fragmento más. Tengo acá otro libro que para mí es muy importante, que es el libro que lo amo, que es La verdadera historia de los unicornios, donde se habla del mundo dimensional del unicornio, que es un ser que yo canalizo y de hecho lo encarno, es mi animal de poder. Yo acá en la frente, no sé si ven, tengo